Estudiante, voy a continuar discutiendo un poco sobre el cuestionario y me disculpan si escuchan un poco de reggaetón en el trasfondo. Parece que mi vecina o vecino están de fiesta. Este video es una continuación del primer video que subí a YouTube sobre el cuestionario. Era una introducción al cuestionario, así que hoy vamos a discutir otros elementos que se nos quedó discutir, pero que son parte importante en el diseño del cuestionario. Eh, Como de manera de repaso, ¿verdad? Recuerden que el cuestionario es una forma rápida para obtener datos sobre las variables cuando la unidad de análisis es precisamente el individuo. Es adecuado para medir actitudes, expectativas y opiniones, no para medir comportamiento per se. Así que el cuestionario consiste en preguntas cerradas, respuestas que se presentan como opciones para escoger que ya están delimitadas. También se compone de preguntas abiertas donde no se delimitan las alternativas de la respuesta. De nuevo, como manera general, hay varias reglas que deben seguir sobre el cuestionario. Se recomienda que no se extienda más de 35 minutos para responder. Idealmente se dice que sean 15 minutos. De nuevo, un cuestionario de 15 minutos tiene menos información capturada que uno de 35, pero permite que haya mayor contestación y mayor participación, que no la gente nos deje la mayoría de las preguntas sin contestar y abandone el cuestionario. Especialmente si es un cuestionario donde la gente misma es la que administra el cuestionario. Y como por ejemplo, para que sepan más o menos cuánto es que un cuestionario se tarda, pues cada pregunta simple se tarda alrededor de 7 segundos en contestar. Ahora, si usted tiene una batería de preguntas como la que le vamos a estar enseñando hoy, pues obviamente tendría que multiplicar eso por item. Y si tiene preguntas abiertas, la cantidad de tiempo que se dedica para una pregunta abierta aumenta considerablemente. Así que, de nuevo, les repaso que aquí esta página de internet de Verstarch Research. Vesta Research tiene información de cómo calcular el largo de un cuestionario y así usted puede decidir, ¿verdad?, cuántas preguntas añadir, etcétera. Ahora, lo que se nos quedó hablar era sobre lo que son las baterías de preguntas. Estas baterías de preguntas son ideales para medir variables que son multidimensionales, que tienen muchos aspectos dentro de la misma variable. Así que la batería de preguntas trata de, con cada item, cuando digo item es cada una de estas aseveraciones o preguntas que están en la batería, trata de capturar una de esas dimensiones. Y un ejemplo de esto es, ¿verdad?, qué tan claros tienen los objetivos de su departamento, etcétera. Así que este tipo de preguntas se desarrollan para medir actitudes, precisamente porque entendemos que es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera. Así que no podemos medir el comportamiento como tal, pero podemos medir las actitudes. Y, y esto también parte de la premisa que las actitudes hacia algo tienen intensidad, tienen dirección. O sea que uno no simplemente está de acuerdo o no de acuerdo con la huelga, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la huelga, puede estar de acuerdo con ciertas condiciones o con ciertas características o en desacuerdo con otras características. O sea que incluso algo como si estás de acuerdo o no con la huelga de la UPR tiene intensidad y tiene dirección hacia un lado o hacia el otro. Así que para medir esa intensidad, para medir esa dirección y para medir las distintas dimensiones de esa actitud, se utilizan usualmente instrumentos como la escala de Likert, la diferencial semántico y la escala de Goodman. Ahora, hay otras escalas y de nuevo el libro de Sampieri lo explica muy bien, pero estas son las tres más utilizadas por su simplicidad
y porque también se nos hace también fácil de construir y de contestar. Así que esas son precisamente las tres que vamos a estar discutiendo en este video. Primeramente, el escalamiento o la escala tipo Likert básicamente presenta un conjunto de items que se presenta de forma de afirmaciones y lo que la gente tiene que hacer básicamente es reaccionar a esa afirmación. Se le pide que afirme su reacción eligiendo uno de los puntos, esos puntos pueden ser 3, 5 o 7. Recuerden, siempre se pide que sean números impares para poder tener una categoría central. Porque si tiene 2 puntos o 4 puntos, no hay una categoría central per se. Así que esos puntos se le puede asignar un número, se le puede asignar una categoría y esto ustedes de nuevo están bien familiarizados porque son esas famosas baterías de preguntas donde hay una serie de items que te pide que estés muy de acuerdo, neutral, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, muy desacuerdo. Así que puede tener 3, 5 o 7 categorías. Lo importante es que sepan que diferencia la escala de Likert de otras escalas es que a cada punto o a cada item se le asigna un valor numérico. Y al final se suma, luego que la persona contesta, se le suma la puntuación. Por tanto, la escala Likert es sumativa. Así que cada pregunta representa una dimensión y cada uno de los puntos representa la intensidad de esa dimensión. Así que es inherentemente una escala ordinal y sumativa. Un ejemplo de la escala Likert, ¿verdad? Y esto se me borró un poco porque lo estaba tratando de hacer en Excel. Nuestra sociedad debe hacer lo que sea necesario para asegurarse que todo el mundo tenga iguales oportunidades para ser exitoso. Entonces uno tiene que reaccionar a esa aseveración, tiene que reaccionar a esa afirmación. Estoy completamente de acuerdo con esa aseveración. Estoy completamente en desacuerdo con esa aseveración. De nuevo, la persona está reaccionando a esa aseveración. Esto es un ejemplo de una escala Likert para básicamente estudiar, y es bastante viejita, de 1970, sobre la relación que uno puede tener, especialmente en las áreas de trabajo. Y básicamente medir la inteligencia emocional. Por ejemplo, una escala Likert, aquí ustedes ven que cada una de las columnas tiene un número 4, 3, 2, 1, o sea que se le está dando una puntuación. Y a cada ítem se le está pidiendo que reaccione a ese ítem. Y esos puntos básicamente están midiendo la intensidad y la direccionalidad de esa reacción. Por ejemplo, la mejor manera para manejar a la gente es decirle lo que ellos quieren escuchar. Y tú puedes estar completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Cuando se le pregunta a una persona hacer algo, es mejor darle las razones reales por las cuales tú quieres que haga eso, en vez de darle razones que tal vez tengan hasta más peso. Y de nuevo, tú puedes estar completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo con eso. Así que si, por ejemplo, la persona opta por completamente de acuerdo, strongly agree, número 4 en la segunda, strongly disagree en la 10, strongly agree en la 4, strongly disagree en la 17, strongly agree en la 18, tú estás viendo que esa persona que tiene 4, 8, que en total sacó 4, 8, 12 puntos, 12, 13,
14 puntos, una persona que prefiere básicamente lamberle el ojo a la otra persona y decir lo que la persona quiere y no ser directa y auténtica eh, con el fin de adelantar una agenda propia. En otras palabras, cualquier político. Así que cuando digo la puntuación, básicamente yo medí, si me ven aquí, strongly agree, aquí serían 4 puntos. Strongly disagree, aquí sería 1 punto, ya son 5. Strongly agree aquí son 9, porque se añaden 4. Strongly disagree aquí son 10 y strongly agree aquí son 14. Esa persona es consistente con esa visión. Disculpen. Se me salió. Así que uno va sumando, ¿verdad?, la puntuación que se obtiene. De nuevo, requiere que uno piense exactamente a qué yo me refiero con una persona que se dedica, ¿verdad?, a tratar de avanzar su propio interés, incluso siendo deshonesta con otras personas. Y uno tiene que construir los items de manera que vaya midiendo todas esas posibles dimensiones de esa característica. También se utiliza la escala de Likert para medir actitudes, ¿verdad? O ideologías. Aquí les tengo un ejemplo de una escala de Likert que se utiliza para medir el posicionamiento de una persona en la dimensión de su ideología de izquierda a derecha. Y también más adelante voy a enseñar una sobre libertarismo y autoritarismo. La primera, y lo que ven aquí es que se tiene una serie de items y cada item se le va a preguntar, no está aquí, pero básicamente se le pone al lado si está muy de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, muy en desacuerdo, etc. Así que, por ejemplo, para medir si una persona se establece de izquierda a la derecha, una de las características principales es saber qué visión ve esa persona o tiene esa persona sobre el rol del gobierno en la economía y sobre cuánto pone los intereses del individuo por encima de los intereses de la sociedad o viceversa. Por tanto, una de las cosas que se debería preguntar y que la persona debe reaccionar a ver si está de acuerdo o muy de desacuerdo y la intensidad es, por ejemplo, los gobiernos deben distribuir los recursos de los que están mejor hacia los que están menos bien. Government should redistribute income from the better off to those who are well off. Big business benefits owners at the expense of the workers. Ordinary working people do not get their fair share of the nation's wealth. There is one law for the rich and one for the poor. Management will always try to get the better of employees if it gets the chance. Básicamente todo lo que están midiendo es la explotación de una clase sobre la otra, la actitud sobre lo que es justo en términos materiales. Así que si la persona escribe aquí o responde estoy muy de acuerdo con todas ellas, uno asume que esta persona está en la izquierda. Si la persona responde en todas ellas que está muy en desacuerdo, uno asume que la persona es de extrema derecha. Y si hay una mezcla donde la persona no está ni muy de desacuerdo ni muy de acuerdo, pues entonces uno podría caracterizar como esa persona centrista o de centro. De nuevo, esto es una escala Likert donde uno tiene una serie de items y se va sumando según va respondiendo. Este otro ejemplo de una escala donde se analiza dónde está esa persona en términos de el continuo de la dimensión de autoritario y libertario. En este caso, el trabajo de donde yo saqué esta investigación ya había hecho ya había hecho una serie de medidas de confiabilidad y de validez, y estos son los items que resultaron ser confiables y válidos.
Y básicamente lo que pregunta es su percepción sobre la sociedad, sobre lo que está mal de la sociedad. Y a base de esta percepción uno puede saber si la persona está más inclinada a ver el gobierno como un gobierno más autoritario y si es ideal de un gobierno más autoritario o más liberal, o más libertario, no liberal, libertario. Y por ejemplo, entre las preguntas que se puede hacer, young people today don't have enough respect for traditional British values. For some crimes, the death penalty is the more appropriate sentence. Schools should teach children to obey authority. The law should always be obeyed, even if a particular law is wrong. Censorship of films and magazines is necessary to uphold moral standards. People who break the law should be given stiffer sentences. The welfare state makes people nowadays less willing to look after themselves. Organizing public meetings to protest against the government should be allowed. Publishing leaflets to protest against the government should be allowed. Organizing protests and marches and demonstrations should be allowed. De nuevo, aquí uno puede ver una mezcla. Si una persona contesta afirmativamente que está muy de acuerdo con los primeros y en desacuerdo con los últimos, pues se considera que esta persona está en la escala extrema de autoritarismo. Y viceversa, si la persona afirma de manera negativa los primeros items, pero de manera positiva en los últimos, especialmente los últimos tres, pues quiere decir entonces que la persona está más hacia el liberalismo. Así que, de nuevo, esta es una forma de medir la actitud hacia una variable que es cuán liberal o no es cuán liberal, sino qué actitud tiene esa persona, una actitud más libertaria o más autoritaria. Y de nuevo requiere que uno se sienta a pensar realmente qué es lo que mide esa escala. La construcción de la escala es bien importante que sepan que se debe asignar una numeración a la respuesta y que las respuestas se suman. Por ejemplo, si la puntuación máxima es 15 y la mínima es 3, si una persona obtiene 15, pues entonces esta persona en este caso está a favor del autoritarismo o de la equidad, dependiendo de cuál es la variable que están midiendo. Por el otro lado, la escala de Goodman hace esto, pero yo creo que es un poco más difícil de crear, pero mucho más efectiva, mide con mayor precisión las actitudes de una persona. Así que lo que la escala de Goodman es una serie de items que se mezclan con otras preguntas, pero que van midiendo cuán arraigada está cierta actitud en la persona o cuán fuerte es la posición de esa persona sobre algo. Por tanto, es completamente ordenal, es jerárquica y acumulativa. En el caso de Likert, recuerden que era sumativa. Lo que implica es que la aceptación de una proposición aplica la aceptación de los niveles inferiores de esa proposición. Y por tanto, cada item está ordenado por intensidad. Se asume que si responde positivamente a un item, entonces está de acuerdo con los ítems anteriores. Y esto es una de las cosas que a mí me gusta de la escala de Putnam, es que es fácil saber si la persona primero si una actitud no está muy arraigada o si está mintiendo, por ejemplo, sobre su actitud. Y es porque en la forma en que se construye Putnam, si la actitud, la persona es sincera y la actitud está bien arraigada, pues va a haber un patrón en la forma en que se conteste. Le voy a enseñar luego a qué me refiero. Y si uno no ve ese patrón, pues entonces la actitud no está arraigada, la persona no se sabe qué es lo que está diciendo o qué es lo que se está preguntando, simplemente está mintiendo. Un ejemplo de una escala de Goodman que traduje en esto anoche. Aquí, de nuevo, cada item se asume que está ordenado de menor a mayor en términos de la actitud hacia la mano dura, hacia el crimen. Y sobre la actitud sobre los derechos de las personas a reivindicarse. Así que la menor escala o el item de menor intensidad es argumentar, está de acuerdo que el crimen es un problema serio en Puerto Rico.
Luego decir que a la policía se le debería dar más poder o que se le debería aplicar la pena de muerte a más criminales. Pero de nuevo, para que ustedes vayan viendo, van aumentando la intensidad de esa actitud. Cuando se le pregunta, ¿Puerto Rico debe hacer más sobre la situación de la inmigración ilegal? Los confinados ya sentenciados a la pena de muerte deberían ser ejecutados inmediatamente. De nuevo, una persona que piensa así asume que de que no hay errores en el sistema judicial y que una persona no puede ser reivindicada luego. La mayoría de los políticos temen usar la mano dura en contra del crimen. La inyección letal es muy piadosa para aquellos que se la merecen. En otras palabras, hay personas que incluso prefieren otros métodos de castigo más inhumanos que están prohibidos incluso en la Constitución. Porque tiene una actitud bien arraigada a favor de la mano dura en contra del crimen. Otro ejemplo de una escala de Goodman es esta sobre las actitudes de las personas hacia personas de otra etnicidad y cuán tolerantes son, eh, son hacia ese grupo. Así que, por ejemplo, esto se utilizó en Inglaterra y se le preguntaba que las personas respondieran, y esto no se muestra así, sino que eso se hace a través del cuestionario para que no sea tan obvio. Pero cuán probable están de aceptar la persona de esa etnicidad en cada una de estas categorías. En otras palabras, si la persona es inglesa, cuán probable es que tú lo vas a aceptar, que se convierta parte de tu familia, como por ejemplo a través del matrimonio, o que se convierta parte de un club personal o actividad social donde tú perteneces, o que se convierta en mi vecino, o que se le dé trabajo en mi empleo, o que se convierta en ciudadano, o que solamente sea solamente que se le permita solamente visitar, o que por el otro lado que se excluya completamente de mi país. En otras palabras, vamos a decir que uno es eh, ruso y, y discrimina completamente en contra de la inglesa, lo más seguro, uno va a estar marcando la número 7 o la número 6. Lo que quiere decir, y esto es bien importante, si uno es ruso y marca que para el inglés es el uno, quiere decir que uno no solamente eh, está de acuerdo de que se visite, que se le dé ciudadanía, que trabaje, que se convierta en mi vecino, también uno está de acuerdo que se convierta en parte de la familia. Pero si uno marca el 4, el 5, el 6 y el 7, lo que quiere decir que estamos de acuerdo que el inglés sea parte de mi país, que se le dé ciudadanía y que incluso se le dé trabajo, pero tú no lo quieres cerca. En otras palabras, como le había dicho, la escala de Goodman asume de que si uno escoge una de estas, las que van anteriormente son ciertas también. O sea que si marca el 4, entonces las 5, 6 y 7 son ciertas también. Vean, por ejemplo, esto es una escala de Goodman hacia el aborto. Cada fila representa un respondiente y cada columna representa un tipo de actitud a nivel de intensidad, que va de menos a mayor, en el sentido de que la última columna representa que la persona está completamente de acuerdo a favor del aborto en cualquier situación, es completamente liberal, y a nivel de izquierda, la primera columna básicamente representa que solamente se debe permitir el aborto en situaciones bien extremas, bien extremas. Y sería solamente para proteger la vida de la mujer. Así que, por ejemplo, una persona que está, vamos a decir, respondiente número 1, si lo ven aquí, respondiente número 1, si esa persona está completamente de acuerdo en que el aborto se debe hacer sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de precondición, etcétera, pues va a responder aquí que está de acuerdo.
en que el aborto se haga en cualquier momento o en cualquier situación. Lo que quiere decir entonces que va a estar de acuerdo que se haga en estas otras situaciones. Que está de acuerdo si la mujer lo puede costear, si está de acuerdo si el papá también la aprueba, si está de acuerdo si el feto no está saludable, si en el caso de una violación o incesto o que la vida de la mujer está en peligro. Así que esta persona obtuvo 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Quiere decir que la persona es bien liberal en términos de su actitud hacia el aborto. En este caso, aquí tenemos una, y esta persona básicamente tiene una actitud completamente negativa o en contra del aborto, donde único contestó que está de acuerdo en aborto es en el caso que la persona sea violada o en el caso de incesto. Así que tiene una actitud bien restringida, bien fuerte en contra del aborto. Así que si ustedes ven en esta próxima pregunta o escala, que también tiene que ver con el asunto del aborto, ustedes ven que usualmente la forma en que se configura la CURNAM o que la gente responde si son bien honestas y si están bien conscientes de lo que se está preguntando, va a tener este patrón. Como verán, aquí hay una línea que básicamente divide entre los no y los sí. Aquella persona que es bien liberal va a contestar sí en todas las situaciones. La persona que es bien conservadora va a decir que no. Una persona que está en el medio, la mitad va a ser que sí, la otra mitad va a ser que no. Pero de nuevo, si contesta hasta aquí, quiere decir que las anteriores van a ser ciertas, ¿verdad? Si contesta hasta acá, quiere decir que las anteriores son ciertas. Así que es bien importante que la escala de Gutman se hace estableciendo niveles de intensidad de una actitud hacia algo y que de nuevo asume que si la persona contesta sí en el nivel 7, quiere decir que está de acuerdo con los niveles previos. Esto es de hecho una investigación que encontré por internet, utilizando también la escala de intensidad de aceptación de los árabes. Jews are people with the right to a state. Israel has the right to exist as a sovereign state. Israel has the right to exist as a Jewish and democratic state. Israel has the right to exist as a Jewish Zionist state. Donde la última es básicamente la posición mucho más conservadora, mucho más de derecha que los demás. Aquí igual, recognize the rights of Arabs to live in a state as a minority with full civil rights, accept Arabs as full members of an Israeli society, believe the state should grant certain preferences to Jews over Arabs, deny Arabs the right to vote for the Knesset, will choose the Jewish character of the state if the clashes with the democratic character. Aquí va de reconocer los derechos de los árabes como ciudadanos completos a incluso de abandonar la característica democrática del Estado de Israel para favorecer el carácter judío del Estado. Así que va de nuevo a nivel de intensidad. La otra escala es lo que se conoce como semántica diferencial. El libro de San Piero explica, esta sí lo explica muy bien, con mucho detalle. Pero es importante entender que es utilizada para medir emociones y sentimientos, no solamente actitudes, y asume que las personas piensan dicotómicamente. Así que lo que se hace es que se establecen dos palabras en ambos extremos de su definición, básicamente antónimos, acento, y se pide que evalúe algo o alguien utilizando estas palabras. Un ejemplo de esto es
por favor, dame tu opinión sobre el Seguro Nacional de Salud abajo. Así que si ustedes ven la escala semántica, la persona escoge entre interesante, aburrido, simple o complejo. Me importa, no me importa. Es útil, no es útil. O sea que son la escala, cada una de estas palabras son contradicciones, son antónimos. Y uno tiene que básicamente establecer la actitud de uno hacia dónde se va. Si es que lo ve como algo bien aburrido o bien interesante o ninguna, o bien complejo o bien simple o ninguna. Y una forma de medir, ¿verdad?, esas actitudes. Esto, por ejemplo, es sobre, para ver cómo la persona describe su actitud hacia la policía, limpia, sucia, honesta, deshonesta, amable, cruel, que ayuda, que no es ayuda, que es justa, que es sesgada, que es fuerte, que es débil, etcétera. Y eso te permite saber qué es lo que la gente piensa sobre algo o alguien, eh, cómo lo describe. Es que es muy útil para entender cómo una persona ve o describe un evento o una persona. Así que hasta aquí llegamos un poco lo que son la construcción de escalas. Recuerden, esto se debe incluir también cuando uno está midiendo los distintos, el largo de un cuestionario. De nuevo, les repito, el libro de Sampieri explica esto con mucho más precisión y en el próximo video le voy a estar enseñando ejemplos de cuestionarios y también vamos a empezar a utilizar SPSS y cómo empezar a utilizar el SPSS con los resultados de un cuestionario. También voy a estar discutiendo cómo construir un cuestionario utilizando Google Forms o SurveyMonkey.